Les doy la bienvenida a la clase número 9 de las propiedades del sonido, parte 2. ¿Ya? Estamos como película, ¿cierto? Parte 1, la parte 2. Algunos dicen que la parte 2 siempre es mejor que la parte 1. Hoy día vamos a ver si les gusta más la primera parte o la segunda parte de esta materia. ¿Ya? Como siempre, les pido, por favor, los que no lo han hecho, pongan en el chat su nombre y su curso inmediatamente para que queden presentes. Y teniendo 34 alumnos presentes, vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Como siempre, chicos, ya saben las instrucciones. Preguntarse si están en un espacio iluminado, ojalá que sí. Si tienen a mano cuaderno y lápiz para ir anotando las cosas importantes de la clase. Si tienen 45 minutos, ¿cierto? Antes decíamos que teníamos 30, pero siempre nos alargamos un poquito más. Así que ahora 45 minutos para dedicarle exclusivamente a esta clase. Y si están en un lugar donde se pueden concentrar. Como siempre, yo tengo los micrófonos abiertos para que cualquier persona que me quiera preguntar participe. La clase la hacemos todos, eso es súper importante y a mí me encanta su participación. Así que, nada chicos, llega el tan ansiado momento del inicio de la clase, que es el Salón de la Fama. Entonces, acá yo felicito a los siguientes estudiantes, ¿cierto? Que están al día. En el primero A tenemos a Araya Espinosa Misaico, que están al día con las 8 actividades que tenemos hasta el día de hoy. A quien le falta una, Misael Aguilera, le falta solamente la actividad 8 de la semana pasada, que no la alcanzó a hacer, y Rubén Zamorano le falta solamente la actividad 5, para estar al día completamente conmigo. Del primero medio B, quiero destacar a Danae Madariaga y Montserrat Vergara, que se pusieron al día, ¿cierto? Con las actividades que antes no tenían y ahora sí están al día, ¿cierto? Por eso está en negrita, bien destacada. Y quien le falta una, Yeshua y Yomier, actividad 4 y actividad 5 respectivamente, ¿ya? Del primero medio C tenemos ahí los mismos de la semana pasada, Kevin Améstica y Catalina Irarrázaval, que van al día también con las actividades, así que felicitaciones a los dos. Y del primero medio D tenemos a Isidora González, que también se puso al día con las actividades. Ignacio Castillo ahí que me estaba diciendo que estaba al día, le falta la actividad 4, estimado, así que cuando haga la actividad 4 va a estar completamente al día conmigo. Y invito a los demás, me encantaría tener hojas y hojas del Salón de la Fama donde estuvieran todos ustedes y poder destacarlos a ustedes, sobre todo los que se van poniendo el día ahí. Así que esperemos que la próxima semana, cuando hagamos la clase número 10, tengamos más nombres en negrita de los estudiantes que se pusieron al día conmigo esta semana, ¿ya? Así que los invito. Ya saben que las actividades no están difíciles, las actividades me las pueden preguntar a mí, las resolvemos siempre al principio de la clase, y nada, así que eso chicos. Hoy día revisé las actividades a las cerca de las 1 de la tarde, y a las 1 de la tarde estas eran las personas que ya estaban al día completamente conmigo. Así que muchas gracias a esas personas, y con eso vamos a dar inicio a la clase. Y la clase del día de hoy es propiedades del sonido, parte 2, ¿cierto? Objetivo, el mismo objetivo de la clase pasada, que es comprender cuáles son las propiedades del sonido. Y el propósito es comprender los fenómenos de qué. Hoy día vamos a ver resonancia, rapidez del sonido, refracción, difracción y efecto Doppler. Son 5 tópicos que, si bien es como una de las clases más largas que vamos a tener, es una de las clases también más entretenidas porque vamos a entender distintos fenómenos que ocurren a diario cerca de nosotros y le vamos a dar una explicación física. Entonces, por eso a nosotros nos gusta la física, porque nos permite darle explicación a sucesos y fenómenos que ocurren en nuestro día a día y nuestro alrededor. Al igual que yo, espero que estén bien abrigados, que el día está más o menos helado. Y con eso damos ya el puntapié inicial. Entonces, temario, son 4 tópicos, pero son como 5 en verdad, porque es resonancia, rapidez, refracción, difracción y efecto Doppler. ¿Ya? A mi parecer, el más importante de hoy día es el efecto Doppler, que es lo que vamos a estudiar al final, que es uno de los efectos más importantes dentro de las ondas. Entonces, vamos a partir respondiendo un poco las preguntas de la semana pasada. Entonces, acá yo voy a ofrecer el espacio de que me puedan comentar ustedes
los que hicieron la tarea, ¿cierto? Cerca de 25 personas hicieron la actividad de la semana pasada, entonces le quiero preguntar a una de ellas, ¿qué es? ¿Qué es una onda reflejada? Entonces ahí alguien que me quiera decir qué es una onda reflejada. Entonces, acá Kevin nos dice, una onda reflejada es una onda que se duplica, o sea, choca, y dos personas la escuchan. Es decir, es una forma un poco de describir lo que vimos la semana pasada. Pero tratamos de ser más específicos en esto de que choca la onda, ¿cierto? Nosotros sabemos que una onda choca, pero este chocar, ¿con qué choca? Una superficie. Puede ser con una superficie, ahí nos dicen. Pero más bien dicho, más que una superficie, es otro medio, ¿ya? Es otro medio. Nosotros, las ondas se mueven en el aire y choca con otro medio. Este medio puede ser una superficie, puede ser una pared de granito, de ladrillo, de cemento, puede ser el agua, puede ser de distintas cosas, ¿cierto? Pero la onda, ¿qué es una onda reflejada? Lo vamos a explicar como una onda que cambia cuando llega a otro medio, incide sobre una superficie, ¿cierto? Sobre el otro medio y se devuelve en una dirección con el mismo ángulo con la que incidió, ¿cierto? Nosotros nos acordamos de la semana pasada, pongamos que esta va a ser nuestra, el medio 1, ¿cierto? Y el medio 2. La onda viene por el medio 1, ¿cierto? Viene por acá. Y la onda va a rebotar. Y se va a reflejar en ese sentido. Es decir, la onda 1, o sea, la onda que viene del medio 1, rebota en este cambio de medio, ¿cierto? Y sale reflejada. Este ángulo, acá es importante recalcar que los ángulos que tiene acá y el ángulo que se forma acá son exactamente los mismos, ¿ya? Entonces, una onda reflejada, para que entendamos, es una onda que cuando intenta cambiar de un medio a otro medio, se ve reflejada y vuelve al medio original, ¿cierto? Si vemos esta onda en este punto, no cambió hacia el medio 2, sino que se devuelve al mismo medio en el que estaba, ¿ya? Entonces una onda reflejada es una onda que al intentar cambiar de medio, se refleja justo en este borde y se devuelve al medio original. Entonces, la segunda pregunta que yo les hice la semana pasada, ¿dónde más han escuchado que se forma el eco, aparte de las montañas? Acá me dicen cuevas. En los departamentos vacíos también. En los departamentos vacíos. En pasillos vacíos también, perfecto. Etcétera, ¿cierto? Baño. ¿Cómo, Víctor? No lo escuché. En el baño también. En el baño, ¿cierto? En el baño, cuando el baño, dado la característica de estas baldosas que están en el baño, también permite que nosotros como que rebote tanto que lo escuchemos después de 0.1 milisegundos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y en la iglesia, profe? En las iglesias también, ¿cierto? Las superficies, las que tienen superficies altas, donde el sonido finalmente vuelve a nosotros. Pero ahí en las iglesias el fenómeno más que el eco es la reverberación. ¿Se acuerdan? La reverberación era que yo tengo una fuente sonora, ¿cierto? Y acá vamos a poner que estamos nosotros. Y acá está la fuente sonora. Entonces, la fuente sonora emite sonidos en todas direcciones, ¿cierto? Entonces, imagínense que estamos en una iglesia, ¿cierto? Esta onda va a chocar acá y recién ahí va a llegar a nuestros oídos. Y va a llegar después
que esta onda que va directamente hacia nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser la que va a llegar primero? Va a llegar esta que va directo, y la segunda que nos llega es la que está ahí. Por lo tanto, no confundir eco con reverberación. El eco es cuando nosotros hablamos a una pared o hacemos un ruido a una pared y este suena y rebota y vuelve a nosotros, ¿cierto? Acá, el eco, ¿cómo escuchamos el eco? Nosotros lo escuchamos a partir de que nosotros hacemos un sonido, ¿cierto? O una fuente hace el sonido y esa fuente vuelve a escuchar el sonido que se generó. En cambio, acá tenemos una fuente y tenemos un auditor, por decirlo de alguna manera, la persona que escucha. Acá nosotros hacemos el sonido, rebota y lo volvemos a escuchar. Acá hay una fuente que hace el sonido, rebota en el techo, pero también llega directamente a nosotros, y por eso nosotros escuchamos como el sonido dos veces. Entonces, este efecto se llama eco y este efecto se llama reverberación. Por lo tanto, lo que ustedes me dicen que cuando lo escuchamos en un departamento vacío, o lo escuchamos en un departamento vacío o en la sala de clases, lo que nosotros escuchamos principalmente es reverberación. ¿Ya? Así que, eso, chicos. Y finalmente, esta pregunta de acá la vamos a responder el día de hoy. ¿Ya? Yo me equivoqué al entregarles esta pregunta la deberíamos haber puesto en el cuestionario del día de hoy, pero agradezco igual a todas las personas que investigaron y la pudieron responder. Entonces ya revisando las respuestas de la semana pasada, vamos a dar inicio a el resto de la clase. Entonces, vamos a entender el fenómeno de la resonancia. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez o hemos visto a alguien que hace este experimento o esta costumbre de que uno tiene una copa y le pasa el dedo húmedo, ¿cierto?, por arriba de la copa y esta copa suena, ¿cierto?, cuando tiene agua. Pero vamos a imaginar la siguiente situación. Para entender la resonancia, lo haremos a través del siguiente ejemplo. Pensemos en dos copas de cristal, una al lado de la otra, pero sobre una de ellas vamos a poner un mondadientes, ¿ya? Entonces usted puede apreciar que la copa que tiene a la derecha se ve un mondadientes, ¿ya? Entonces vamos a ver eso vamos a ver una copa sin mondadientes y otra copa con mondadientes. Ambas están con la misma cantidad de agua. Entonces, pensemos que vamos a humedecer uno de sus dedos y frotarlo en el borde de la copa que no tiene mondadientes. Producto de aquello, se espera que la copa comience a vibrar, ¿cierto? Nosotros escuchamos que se escucha un sonido cuando nosotros hacemos este movimiento sobre la copa, generando por resonancia o simpatía que la otra copa también comienza a vibrar. Entonces, imagínense el siguiente caso. Usted tiene una copa, al lado tiene otra, lo suficientemente cerca, las dos con la misma cantidad de agua, una con mondadientes, la otra no. Hace vibrar la que no tiene mondadientes, y lo que usted va a apreciar es que la otra copa también empieza a sonar, también empieza a vibrar. Y usted va a poder apreciar que el mondadientes se va a empezar como a tambalear sobre la otra copa. Entonces, si usted tiene copas de cristal en su casa, lo invito a que haga este experimento y se va a dar cuenta. No es necesario que ponga un mondadientes. Lo importante es que sea algo liviano que se pueda mover, ¿ya? Entonces usted ahí se va a dar cuenta que la generación de vibraciones de una copa va a hacer que también vibre la otra copa. ¿Por qué pasa eso? Porque ambas copas con la misma cantidad de agua tienen lo que se llama la misma frecuencia natural. Entonces, al frotar una de las copas, esta emitió un sonido que hizo vibrar el mondadientes sobre la otra, ¿ya? Este fenómeno se denomina resonancia. Y ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la de otro que vibra en su cercanía. Es decir, vamos a ver cómo va a resonar este sonido, por decirlo de alguna manera, en la otra copa que no estamos haciendo vibrar. Esto pasa porque la frecuencia natural de una copa es igual que la frecuencia natural de la otra, exclusivamente porque las dos tienen la misma cantidad de agua.
Si nosotros hubiésemos visto que una tiene más agua que otra, hubiera ocurrido otro fenómeno similar a la resonancia, pero que no es exactamente igual. ¿Ya? Entonces yo les invito en su casa, a los que tengan alguna copa de cristal, que hagan este experimento. Ahí ponen un mondadientes o se consiguen un palito bien delgado, cosa que lo puedan poner sobre la otra copa. Ya. Entonces, sigamos. La rapidez del sonido, ¿cierto? Yo les dije que la pregunta de la semana pasada estaba mal porque le estaba preguntando algo de materia que no habíamos visto, ¿ya? Así que ahí, mil disculpas y gracias a los que respondieron, ¿ya? Chicos, los que están hablando en el chat, ojalá sean solamente preguntas, porque yo tengo el chat y la camarita abierta, ¿ya? Entonces yo veo constantemente lo que están hablando para poder contestar rápidamente las preguntas del chat. Entonces, si en el chat van a hablar cosas que no son de la clase, le pido que por favor le hable a la otra persona con la que se quiere comunicar por interno, sea WhatsApp o otro medio, pero ojalá no ocupe el chat de la clase, ¿ya? Porque ahí yo reviso las preguntas directamente. Así que eso, ¿ya? Y si los que quieran aportar haciendo anotaciones en la pizarra, también va a aparecer su nombre cuando hagan las anotaciones. Así que ahí yo les pido que cuando hagan anotaciones en la pizarra también sea solamente para hacer aportes a la clase. Entonces, sigamos. Tenemos la rapidez del sonido en algunos medios. Entonces, el sonido requiere de un medio material para su propagación. Ya sabemos que el sonido es una onda mecánica. ¿Se acuerdan de las primeras clases? Que una onda mecánica es una onda que necesita un medio para poder transmitirse. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad del sonido? Entonces ya primero sabemos que necesitamos que para que el sonido se pueda transmitir, necesitamos un medio. Lo segundo es que la rapidez con la que se va a transmitir va a depender de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio. Es decir, no basta con que nosotros tengamos un medio y decir, ok, la velocidad del sonido va a ser la misma en cualquier momento. La velocidad del sonido cambia según el medio, y esta velocidad cambia dependiendo de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio. Entonces, si ustedes tuvieran que anotar algo importante de esta clase, sería esto, que, entre comillas, es pregunta de prueba. ¿De qué depende la rapidez del sonido? Depende de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio. ¿Ya? Entonces, pregunta de prueba. Entonces, existen algunos modelos matemáticos que permiten calcular la rapidez del sonido en el aire, como la que se presenta acá abajo. ¿Ya? Donde V, esta V que está acá, es la velocidad, y se mide en metros por segundo. T es la temperatura medida en Celsius. Entonces, si nosotros queremos saber la velocidad que tiene el sonido en el aire, podemos ver directamente que depende de la temperatura. Entonces, esta fórmula que me indica la velocidad del sonido en el aire depende directamente de la temperatura, ¿ya? Esto debido a que la densidad del aire es más o menos la misma en casi todas las partes del mundo, ¿ya? Y se mantiene más o menos, varía muy poco. Entonces la velocidad del sonido también va a variar muy poco. Por eso se puede escribir solamente como una fórmula que depende de una sola variable, ¿ya? En español esto significa que como el aire es similar o casi similar en todo el mundo, podemos decir que la mayor variación de velocidades se va a deber a los cambios de temperatura. ¿Qué nos dice esto? Mientras más aumenta la temperatura, significa que esta formulita me va a dar un valor más grande. Por lo tanto, a mayor temperatura podemos decir que la velocidad del sonido en el aire va más rápido. ¿Ya? Y aquí, a la izquierda, tenemos una tablita. Tenemos una tablita que también aparece en su libro. Esto indica la rapidez del sonido en algunos medios. Entonces vamos a ver. En el agua, la rapidez del sonido alcanza los 1402 metros por segundo. ¿Qué significa eso? 1402 metros. Si usted se acuerda,
1000 metros es 1 kilómetro. Es decir, la velocidad del sonido en el agua recorre casi más de 1 kilómetro por segundo. Es decir, es una velocidad súper rápida. En el aire, la velocidad del sonido es 331 metros por segundo. Cuando decimos que se rompe la barrera del sonido, significa que hay un medio o hay algo que se está moviendo a mayor velocidad que 331 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa 331 metros por segundo? Significa que casi que en 3 segundos usted recorre 1 kilómetro. En el hierro podemos ver que la velocidad del sonido es 5.190 metros por segundo. No sé si usted ha ido en el metro o está en el metro y usted puede escuchar cómo suenan los rieles, o en los trenes también. Cuando está en una estación de tren esperando el tren, usted puede ver cómo vibra finalmente, cómo suenan los rieles del tren. Esto es porque nos está entregando el sonido que está haciendo el tren a través del riel. Y como la velocidad del sonido es muy rápida en el hierro, porque es un material muy denso, podemos escuchar casi inmediatamente cuando se acerca el tren, ¿ya? Si está, en teoría, el tren puede estar a una distancia de casi 5 kilómetros, y si viene por un riel de hierro, nosotros podríamos escuchar en un segundo ese sonido, que está a 5 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que la rapidez del sonido en el hierro sea de esto. En el granito es un poco más denso que el hierro, por lo tanto, su velocidad es más rápida. Y en la madera es menos denso que el hierro y que el granito, por lo tanto, su velocidad es menor. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que en medios más densos, la velocidad del sonido es mayor. ¿Dudas hasta aquí? Hemos visto resonancia y hemos visto velocidad del sonido, o rapidez del sonido. Dígame. Ya había visto en Google la clase pasada, que no sé si era verdad y todo, pero lo mismo que decía de la rapidez del medio y todo, que primero era más rápido en algo sólido, después en algo líquido y después algo gaseoso. Exactamente. ¿Y eso por qué se debe, Matías? ¿Por la densidad? Exactamente. Algo sólido es más denso que algo líquido, y algo líquido es más denso que algo gaseoso. Por lo tanto, mientras más denso sea el medio, más rápido se va a mover la onda. Así que, perfecto. Más dudas de acá, chicos. Si no hay dudas, seguimos. Al parecer no hay más, así que seguimos. Igual, recuerden que las dudas también las pueden poner en el chat. Yo lo estoy viendo en paralelo como cuando hago la clase. Así que ahí voy viendo un poco las preguntas y todo, tratando de responderlas mientras hago la clase. Y acá me preguntan si puedo explicar un poco la difracción. Y vamos a entender la difracción después de explicar la refracción. Y la refracción es muy interesante, porque al principio de la clase vi por ahí que alguien me preguntó por qué finalmente nosotros escuchamos más en la noche, por ejemplo, sentimos más ruidos en la noche que durante el día. Y eso se explica a partir de la refracción. ¿Ya? Así que si alguien pensó que no estaba leyendo la pregunta del chat que me hizo, sí estoy atento. Entonces, recordemos que la refracción es un cambio en la velocidad de la onda, y por lo tanto, un cambio en su dirección. ¿Ya? Es decir, cuando cambia la velocidad, implica también que cambia un poco la dirección. En el sonido se produce refracción cuando ésta atraviesa un medio cuya densidad cambia, ¿ya? Es decir, el sonido cambia de dirección cuando cambia de medio, cuando pasa de un medio menos denso a un medio más denso, ¿ya? Por ejemplo, en un día caluroso, el sonido tiende a ascender debido a que el aire cerca de la superficie es menos denso.
el sonido siempre va a buscar lugares donde se pueda transmitir más rápido. Es decir, en el aire, como en un día de calor es más denso el suelo que el aire como hacia el cielo, vamos a entender que el sonido se va a tender a ir hacia arriba. Entonces usted puede ver en la imagen de acá de la derecha, la imagen superior, acá podemos ver a este rockero en esta plaza lleno de gente, ¿cierto? Un concierto multitudinario, y podemos ver cómo el sonido sube, ¿cierto? Porque hace más calor en la parte inferior que en la parte superior. En la parte superior es más denso. Por lo tanto, es menos calor. Entonces, profe, si hace calor, hace que la rapidez la dirección del sonido suba. Exactamente. Y si hace frío, hace que baje. Exactamente. Vale. Entonces, más denso hay menos calor. Acá abajo hace más calor, por lo tanto, es menos denso. ¿Ya? Entonces, el sonido siempre se va a tender a ir donde hay el medio más denso. Entonces, eso pasa en el día, suponiendo que es un día caluroso. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa en el día frío. En un día frío, el sonido se desvía hacia abajo, debido a que el aire cerca de la superficie es más denso y de menor temperatura que el aire superior. Es decir, acá abajito es más frío. Por lo tanto, es menos denso. Perdón, más frío significa más denso. Más frío, más denso. Y acá, más calor, significa que es menos denso. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? El sonido, si bien se emite hacia arriba, va a tender a acercarse al medio que es más denso. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo el sonido vuelve un poco hacia el lugar más frío, donde haga menos calor, que también es el lugar más denso. Ahora, la explicación de por qué finalmente, si usted vive, por ejemplo, al lado de una carretera, no escucha tanto el sonido en el día que en la noche. Y hay un video en YouTube que también lo explica de la misma manera, que hace el experimento. El video trata de lo siguiente: hay una persona que vive como en el campo de alguna manera y vive muy cerca de una carretera, y pasan muchos autos en esa carretera. Entonces él sale con su celular y sale a mostrar que lo que escucha finalmente no se escucha, siendo que la carretera está a la misma altura de la casa de esta persona, él no escucha cómo pasan los autos, o escucha muy poco. ¿Por qué? Porque el sonido tiende a irse hacia arriba, ¿cierto? Hacia el lugar menos denso. En este caso, el cielo está menos denso que la superficie. O sea, está más denso que la superficie, perdón. El sonido siempre se va a ir al lugar más frío. Entonces, por eso el sonido sube. El sonido siempre se va al lugar más frío. Ahora, Profe, dígame. por ejemplo, cuando hace frío, no sé, y empieza a nevar, por eso en las películas muestra que queda como un eco, ¿se escucha más? ¿O no? Podría ser, no sabría explicarle bien ese fenómeno en particular. Habría que analizar dependiendo del lugar y todo eso. Pero acá quiero hacer el hincapié con respecto a la pregunta que me hacían. De noche, el lugar más frío es el suelo, ¿ya? El cielo está más tibio que el cielo está más tibio que el suelo. Por lo tanto, el sonido va a ir al suelo. Por lo tanto, este sonido lo podemos escuchar a prácticamente la altura de nuestros oídos. Por eso nosotros escuchamos mucho más de noche. Este sonido no se va al cielo, sino que lo escuchamos casi que sintiendo que está al lado de nosotros. El sonido, aparte, al ser más denso, significa que se mueve más rápido. Es decir, es todo peor, porque de noche el aire es más denso, es más frío, por lo tanto el sonido se transmite más rápido. Es decir, si nosotros independientemente estemos lejos de una carretera, esta carretera suena, ¿cierto? Pasan los autos, la carretera suena, nosotros igual vamos a escuchar más rápido aún el sonido proveniente de ella. O el ladrido de los perros también me dicen. Ahora sí, perdón.
Por eso escuchamos también los grillos por la noche más fuertes. Exactamente. Eso también se debe a que de noche claramente hay menos personas haciendo ruido también. Entonces, todo es para peor, en este caso, si es que vivimos lamentablemente al lado de una carretera. Y yo vivo, no sé si han escuchado cuando hago clases que siempre suenan camiones, suenan micros y todo, porque yo vivo efectivamente al lado de una calle donde pasan muchos autos y muchas micros y muchas motos. Entonces, más encima vivo en un segundo piso, un tercer piso más bien dicho, y por eso escucho también mucho que pase los autos, el sonido se escucha directamente acá. Entonces, ¿qué es bueno si uno está de noche y vive en departamentos de pisos altos? Ahí uno va a escuchar claramente menos ruido. Ya. Sigamos. Entonces, acá alguien me había preguntado, profe, ¿puede explicar la difracción? Obviamente que puedo explicar la difracción. Entonces, vamos a entender qué es la difracción. La difracción del sonido se produce cuando ésta atraviesa por una abertura. Y el mejor ejemplo que podemos ver acá, imagínense que a la izquierda está su pieza ahí escuchando su música favorita en el parlante a todo volumen, y a la derecha está ahí su padre trabajando, o su madre ahí también en el living o haciendo algo. Profe, no está trabajando, jugando Minecraft. Puede estar jugando Minecraft también. Entonces ahí está su papá jugando Minecraft mientras usted está en su pieza escuchando música. Ahí cualquiera de esas opciones usted puede tener. La cosa es que el sonido que se genera en un espacio es reproducido en este medio, ¿cierto? Está acá. ¿Ya? Y hay ondas que van a atravesar la puerta, ¿ya? Y estas ondas que van a atravesar la puerta van a hacer que justo en este momento se genere un nuevo tren de ondas, ¿cierto? Entonces pareciera que la puerta es un nuevo foco. Entonces tenemos un lugar donde está el foco principal. Entonces este vamos a llamar el foco 1 y la puerta la vamos a llamar como el foco 2. Y en el foco 1 nosotros podemos ver las ondas, ¿cierto? Las ondas se generan como un tren de ondas circular, ¿cierto? Vimos que es una esfera que se va expandiendo cada vez más. Y estas esferitas justo tocan la puerta, y en esta puerta se empieza a generar de nuevo nuevas ondas. ¿Ya, chicos? Ahí los que están conversando en el chat, chicos, ya saben, por favor, para no desconcentrarme a mí mientras hago la clase, les pido que, por favor, tengan respeto en el chat, ¿ya? Así que, ¿qué es la difracción? Básicamente, la difracción de la onda es el nuevo sonido que se produce cuando éste pasa por una abertura. ¿Ya? En los simuladores de la primera clase, ustedes podían simular una difracción, ¿ya? Así que si ahí pueden ir a ver de nuevo la clase 4, ¿cierto? La clase 4, el simulador de la clase 4 está en la página TitanX, y ahí pueden revisar el simulador de difracción, ¿ya? Así que ahí puede ver, generar un foco, ¿cierto? Un foco de sonido, y ver cómo finalmente esta onda que pasa por un medio genera un nuevo foco cuando pasa por esta abertura, ¿cierto? Pasa por esta abertura de acá y se genera nuevas ondas. Dígame. Entonces, lo que quería decir es que la difracción es el sonido cuando, no sé, atraviesa una pared y como que se distorsiona el sonido, ¿no? Sí. ¿Cambia? Se genera, básicamente se genera un nuevo foco de sonido a partir de el sonido que recibe este punto. Entonces, imagínense que acá usted justo recibe el sonido de este parlante que está acá. Y en este punto se empieza a generar ondas con una nueva dirección. ¿Ya? Entonces, a partir de este punto se empieza a generar ondas con el mismo sonido que en este punto recibió las ondas del parlante. Entonces, el parlante emite un sonido. Justo pasa por una abertura.
y desde esa abertura se empieza a generar de nuevo, cambia de dirección y se empieza a generar un nuevo tren de ondas. ¿Ya? Así que ahí, cuando revisemos la página Titan X, vamos a ir nuevamente a revisar el simulador de ondas, y de ahí les voy a mostrar un poco a qué se refiere la difracción. Pero básicamente es que se produce un nuevo foco emisor, ¿cierto? O es un nuevo foco de donde empiezan a aparecer ondas. Entonces, mientras más aberturas, por ejemplo, si acá tuviéramos una ventana también, acá también sería otro nuevo foco emisor, donde también aparecerían ondas desde ahí. ¿Ya? Entonces, eso es la difracción. La difracción se produce cuando el sonido atraviesa una abertura y se genera un nuevo foco emisor desde el sonido se propaga en múltiples direcciones. Y vamos ya con lo último de la clase, que sería el efecto Doppler. Y esto, yo quiero que me contesten acá, si se han fijado que cuando pasa rápidamente un automóvil o una ambulancia, se percibe un cambio, ahí debería decir de tono, en el sonido que emite. ¿Cierto? Acá decía de tono. ¿Cierto? Ahí, por último, reaccione con un dedito hacia arriba, si lo ha escuchado, ¿cierto? Si a alguien más ha visto o ha percibido finalmente este cambio de tono, ¿cierto? ¿Qué significa un cambio de tono? ¿Qué significa un cambio de tono? El tono tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto? Es decir, un tono puede ser agudo o un tono puede ser grave. Entonces, que se produzca un cambio de tono significa que en un momento vamos a escuchar la ambulancia más aguda y después la vamos a escuchar como ese mismo sonido de forma más grave. Es decir, como bien dice Matías, va cambiando lo que escuchamos, ¿cierto? Porque va cambiando finalmente la frecuencia de la onda según donde estemos parados. ¿Ya? ¿Y en qué otras situaciones lo han percibido? Ahí vamos a hacer el cuestionamiento más adelante. Entonces, este es el ejemplo. Imaginemos que una fuente sonora se encuentra detenida con respecto a dos receptores. Entonces, si usted se fija en la imagen de la derecha, tenemos dos receptores. Tenemos el receptor de la izquierda, el de acá, y tenemos el receptor de la derecha. Y esto está parado, ¿cierto? No tiene velocidad, está quieto. ¿Ya? Y está emitiendo sonido, ¿ya? Esto no se está moviendo, ojo. El carro de bomberos en este caso no se está moviendo y vemos que la persona de la izquierda y la persona de la derecha reciben las ondas y estas ondas llegan con la misma frecuencia. Nosotros podemos percibir eso porque las ondas tienen exactamente la misma longitud de onda, ¿cierto? Tienen la misma forma, tienen el mismo largo, los montes están separados de la misma manera, ¿ya? Eso se debe a que la fuente está quieta. Pero ¿qué pasa? Si la fuente sonora se mueve, el receptor hacia el que se acerca percibirá un sonido más agudo. Es decir, la persona de acá de la derecha, vemos que estas onditas se empiezan a juntar. Significa que la longitud de onda es menor. Significa, además, que si la longitud de onda es menor y la frecuencia es mayor, lo va a escuchar de forma más aguda. Entonces acá él escucha de forma aguda. Y la persona que está a la izquierda cada vez los va a escuchar de forma más grave. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la que escucha el sonido disminuye cuando la fuente se va moviendo, o se va alejando de nosotros, más bien dicho. Y en este caso, la frecuencia aumenta cuando la fuente sonora se acerca a nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos parados en la calle esperando cruzar y justo pasan los bomberos, nos tocan la bocina, así pasa muy rápido. Y escuchamos mucho más agudo cuando se acerca que cuando se va. Y esto se debe a el efecto Doppler, ¿ya? Entonces, para entender este efecto Doppler, es súper importante, porque esto también lo vamos a ver, el efecto Doppler en la luz, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el efecto Doppler? Porque implica que cuando se mueve la fuente,
cambia la frecuencia de lo que escuchamos. ¿Ya? Ahí Kevin nos dice, profe, igual que la ambulancia, exactamente, la ambulancia es lo mismo. Catalino nos pregunta ahí, ¿también quiere decir que es más intenso al estar más cerca? Efectivamente, pero no confundamos la intensidad con, la intensidad tiene que ver con qué tan alto o qué tan bajo escuchamos, que con la frecuencia, que nos dice el tono, si es agudo o es grave. Entonces, en este caso, claramente, mientras más cerca está la fuente, también lo escuchamos más alto. Pero también, mientras más se acerca a nosotros la fuente, lo vamos escuchando más agudo. Entonces, vamos a diferenciar, para entender el efecto Doppler, de estas dos maneras. La fuente se acerca hacia mí, la ambulancia, el carro de bomberos o un auto con un motor muy fuerte, se acerca hacia mí, nosotros vamos a escuchar el sonido que se pone cada vez más agudo mientras más se acerca. Esta fuente pasa delante de nosotros y se empieza a alejar, el sonido lo vamos a escuchar cada vez más grave, ¿ya? Esto es porque la frecuencia cambia cuando la fuente sonora se está alejando de nosotros. Entonces, este fenómeno, dígame. ¿El efecto Doppler también sirve cuando uno llena el termo? Exactamente. Porque hace una clase también había pensado eso, pero no sabía cómo se llamaba. Iba subiendo y iba cambiando el sonido a medida que uno lo va llenando. Efectivamente, es el mejor ejemplo que he escuchado en mucho tiempo, porque no se me habría ocurrido cómo explicar ese ejemplo en la clase. Efectivamente, cuando uno está llenando finalmente el termo, uno lo va escuchando cada vez más agudo, ¿cierto? Porque el sonido que se genera cuando el agua cae, cada vez está siendo más cerca de nuestro oído, ¿cierto? Es decir, que la fuente se va moviendo hacia arriba, porque el sonido cada vez suena más arriba. Entonces, efectivamente, es un muy buen ejemplo del efecto Doppler. Cuando usted llena un termo con agua y pone al ladito de la oreja, ojalá sin quemarse, y ahí puede escuchar cómo cada vez suena más agudo. Así que ahí, muy buen ejemplo. Y eso sería todo por el día de hoy. Esto es toda la materia que vimos el día de hoy. Tenemos una actividad que es el Aprende Jugando, ¿cierto? En el quiz de arcade de la Universidad de San Sebastián, que nos está ayudando en la página TitanX. Lo vamos a revisar en breve, ¿cierto? Así que lo invito ahí a todos a que puedan aprender jugando, ¿cierto? Tenemos una muy entretenida actividad esta semana. Y acá es lo que yo les quiero decir. Vamos a tener 3 preguntas de todas maneras, ¿ya? Pero las personas que me contesten esta semana se van a poder poner al día con una actividad que me deban de semanas anteriores. Por ejemplo, si usted debe la actividad número 4 y no quiere contestar la actividad número 4, me contesta esta actividad y va a quedar al día, ¿ya? Entonces, esta actividad les va a servir, los que me contesten esta actividad se van a poder poner al día con una actividad que me deban de las semanas pasadas. Dígame. ¿Qué actividad yo le debo? Yo le debo 2 y cuál, ¿de qué clase? Tendría que revisarlas porque no me las sé efectivamente. Si quiere me pregunta después por Instagram, ahí a mi Instagram que es profe-Basti Zambrano, y me pregunta cuál es la actividad y yo se la busco, ¿ya? Porque si no tendría que salir de acá y ponerme a buscar. Ya. Y eso sería todo, pues, chicos. Sería todo por la clase de hoy. Yo les dije acá, tenemos esta es de la clase anterior, ¿cierto? Nosotros, si ustedes quieren cambiar de actividad, ustedes pueden ir a esta parte. En la lección 1 lo que vimos fue la clase 4. Entonces, si usted debe alguna actividad de la clase 4, se va acá a lección 1, pone clase 4 y esto se mueve entre las actividades. Si usted me debe alguna actividad de la clase 5 en adelante, va a la lección 2, y acá tiene de la clase 5, 6, 7, 8 y de la clase de hoy día, que es la clase 9. ¿Ya? Entonces acá en la clase 9, ¿cierto? Usted ya sabe que nosotros mostramos principalmente lo que hablamos en la clase, ¿cierto? Hablamos de refracción, entonces aparece este tema de refracción. Aparece la difracción, si usted hace clic acá, va a aparecer la explicación de la difracción, ¿cierto? Y también tenemos el efecto Doppler, ¿cierto? Así que si usted tiene cámara ahí con QR, puede poner acá y ver lo que pasa
con el efecto Doppler explicado según este código QR que está acá, ¿cierto? Y otra cosa, una materia que no alcanzamos a ver durante el día de hoy, que es qué aplicaciones tienen las ondas sonoras. Acá usted puede revisar distintas aplicaciones, pero esto no lo quise meter en la clase de hoy día. Y acá tiene finalmente todas estas actividades. En el Aprende Jugando, ¿cierto? Tenemos este quiz, ¿cierto? Donde usted tiene que, ahí, la pregunta número 1 es, ¿qué es la reflexión de la onda? Entonces acá usted tiene que responder qué es la reflexión de la onda, apretando la alternativa 1, la alternativa 2 o la alternativa 3. ¿Ya? Y hay distintas preguntas. Entonces acá usted va contestando y va subiendo de nivel, si va teniendo las respuestas correctas. Y finalmente, en el Responde, ¿cierto? Tenemos 3 preguntas, que es exactamente lo visto en la clase de hoy día. Si usted no ha contestado alguna actividad anterior, conteste esta y le va a valer por alguna actividad que usted no ha contestado. Entonces ahí yo después le digo por qué actividad le contó. Ahí me preguntan, profe, los que ya hicieron todas las actividades, ¿también tiene que hacerlas? Si quiere, nomás, si quiere, es optativo. Esta actividad es optativa, es, entre comillas, obligatoria si es que alguien no quiere hacer una actividad anterior y quiere ponerse al día con una actividad que me deba, puede hacer esta inmediatamente. Entonces, y los que estamos al día, esa no hay que hacerla. O sea, y si queremos. Sí, es totalmente optativo para los que están al día. Y ahí Joshua me pregunta si le falta una. Efectivamente, creo que también le falta una, porque hoy día puse al principio de la clase quiénes eran los que me deben una. Entonces usted me debe la actividad 4. Entonces usted, como solo me debe una, usted va a la actividad 4 y me responde la actividad 4 y con eso ya está al día conmigo. Ya chicos, voy a poner, aprovechando en el chat, el link de la clase de hoy día. No, de hecho yo tengo al día quiénes son los que me han respondido esas y lo reviso siempre, y si efectivamente los que no están es porque no la han hecho. O probablemente la haya enviado y no quedó guardada la respuesta. Así que eso chicos, sería todo por el día de hoy. Si tienen dudas, ya saben, me pueden contactar, me pueden preguntar ahora. Y los que no, ya estamos listos. Así que se pueden ir esperando. Cuídense, que estén muy bien, que descansen. Voy a mandar el Power, lo voy a subir a su respectivo Facebook y al Primero Medio B. Lo tengo que subir a modo, me van a disculpar, pero lo tengo que subir ahí porque su profesor jefe me pidió que lo subiera por ahí. Mi correo, ¿cuál es? Es bastianzambrano@blesgana.cl. Ahí lo dejé en los comentarios, ¿cierto? Profe, el Power del Primero B, ¿a dónde lo va a subir? Lo subo a Edmodo, que es la plataforma que está ocupando su profesor jefe para subirle las actividades. Ya, gracias. Y ahí me dicen, si me pueden decir, profe Willy, dígame, profe Basti, yo no soy ningún Willy, soy su profesor Bastián, así que ojalá no. Qué fome. Ya chicos, sería todo el día de hoy. Un abrazo y ya saben, cualquier cosa me hablan nomás por Instagram, me hablan por mail, por Facebook o cualquiera de las plataformas sociales. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes.